A Egipto, detalles curiosos de Reyes, ¿eh? Y más, y más, y más, y más. ¿Vale, tiene buena pinta esto? Sí, sí. Estaba el otro día, me ha dicho la gente. Mucha gente de la Atleti me ha dicho, por fin alguien que habla como nosotros y dice lo que pensamos. Lo has bordado con la noticia del inicio y te voy haciendo resumen. Acaba el partido de Getafe y Manzano estaba cesado, tanto por parte de Gilmarín como por parte de Enrique Cerezo. Llega la mañana del lunes y empiezan los primeros contactos y se sientan y empieza a pensar que cuál es el relevo. Le gusta Panti, pero teme Panti. Llaman los veteranos para ofrecer el grupo, Miguel San Román, tal, a Luis Aragonés, y él no lo ve bajo ningún concepto. A partir de ahí se junta con Caminero y Clemente antes de reunirse Gilmarín, él solo con Manzano. Y le empiezan a hacer, vamos a ver. Miguel Ángel, aquí hay un problema gordo. Sí, que pongan el letrerito de exclusiva. Claro. Aquí hay un problema gordo. Si hacemos el cambio, tenemos en 2 semanas el Madrid. Y es sepultar a cualquier entrenador, ya sea Panti, le gusta mucho la vía italiana, hay un contacto con Ancelotti, hay otro contacto con Donadoni, y entonces, pero dice, ¿para qué? Es que le vamos a hundir. Es que ir al Bernabéu ahora mismo, como está el equipo, es de un 5-0. Y el que venga, conclusión, Miguel Ángel Gil se reúne con Gregorio Manzano y hacen ese paripé, la nota de que le van a aguantar, está sentenciado, salvo que os surja el milagro, ahora mismo, de que el Madrid, que el Atleti gane en el Bernabéu. Pero no solo va a ir Manzano fuera, se está jugando el pellejo. El señor Caminero, que es la apuesta y el que dice, manténle, y ojo, Reyes también, y no el Sevilla. El Sevilla, cuando Del Nido se ha enterado lo que gana Reyes, le ha entrado la risa floja y dice, le voy a pagar yo del orden de los más de 4 millones de euros. Será cuando puedan, el Galatasaray ya está llamando a esa puerta, Milán está a esa puerta, y te adelanto ya el que quiere, como recambio de Reyes. Ya te lo adelanto. ¿O sea, sustituto de Reyes? Te lo adelanto. El Milán le quería. Y hoy mismo en Italia el Milán ha reconocido su gente, Braida, que lo dan por perdido porque lo tiene... La expresión es molto vicino al Atlético. Juega en el Basilea. Jugó contra España la final del Campeonato de Europa Sub-21. Se llama Serdar Shaqiri y juega en el Basilea. Ese es el recambio. Es un mediapunta que juega principalmente por las dos bandas y es el recambio con un futuro espléndido y su juventud que quiere el Athletic como un futuro por Reyes. O sea que de esta, te vuelvo a decir... A ver, primicia de...